Mi siguiente invitado es Luis Eduardo Camacho González, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Pues ayer presentaste este caso, Luis Eduardo, dando por sentado uno, que el dinero que puso el expresidente Ricardo Martinelli era dinero de sus propios fondos. Así que, y este caso tiene pues las arandelas de las que fuimos víctimas varios, incluyéndonos. Casos armados por estos enfermos que estaban allí, y que tiene un actor, y bueno, dos actores principales. Uno, Jorge Iván Arrocha, quien es el que suelta esto en la asamblea y que carre todo el mundo a correr, y William Moore. Sí, mira, buenos días, Fernando. Gracias. Hermano de Zuleika Moore, sí, por cierto. Gracias por la invitación. Mis saludos igual a todos los televidentes de esta televisora. Mira, este es un caso particular. Digo particular porque tiene unos ribetes políticos muy fuertes que no podemos negar. O sea, este caso inicia, como bien tú lo señalaste, con una intervención del diputado panameñista, entonces diputado panameñista Jorge Iván Arrocha en la asamblea, quien describe una serie de hechos que pide que se remitan al Ministerio Público para ser investigado, y de forma inmediata se remite y en efecto llegó a manos de la ex procuradora Kenia Porcel, quien dio instrucciones al entonces fiscal Marcelino Aguilar para que iniciara una investigación. Esta investigación, Fernando, sin lugar a duda, tiene un componente político muy fuerte, porque ustedes, los televidentes de NEXT, recordarán que para el periodo pasado, es decir, el del expresidente Juan Carlos Varela, NEXT TV y los diarios El Panamá América y Crítica eran medios que publicaban lo que el gobierno no quería que se publicara. Por supuesto. En ese momento, cuando ellos iniciaron, tenían un matrimonio, incluso hasta con el diario La Prensa, que hoy en día trata de tener una posición distinta, pero en realidad tenía un noviazgo con los medios de comunicación, donde no se publicaban cosas que el gobierno no quería que se publicaran. NEXT TV, el diario Panamá América, el diario Crítica, publicaban lo que en realidad estaba ocurriendo, y el presidente Varela, que es una persona egocéntrica, que tiene una personalidad un poco complicada, esto le molestaba. Entonces se inicia este proceso, ¿para qué? Para desarticular a un medio que de una u otra manera para él era un medio de oposición, porque él sentía que no lo podía controlar, y se publicaban cosas que él no quería que se supieran. En ese sentido, inicia esta investigación, arman un gran entramado. Si tú ves, Fernando Correa, yo como lo expliqué el día de ayer, este caso, Ricardo Martinelli no fue llamado nunca, sino en el momento en que Ricardo Martinelli es declarado absuelto por segunda vez dentro del llamado caso Pinchazo. Cuando esto sucede, Kenia Porcel, que en ese entonces todavía era Procuradora General de la Nación, en medio de los escándalos de los Varela Leaks, Kenia Porcel entiende que sus días en la Procuraduría estaban contados. Esa era la realidad. Ella no podía seguir al frente de la Procuraduría con todo lo que se había filtrado, incluso con un tema que no quedó en nada, que fue el beneficio que tuvo su hermana en un préstamo hipotecario. Frente a todo esto, Kenia Porcel, entendiendo que ella iba a dejar el cargo, da inicio ella personalmente a una serie de gestiones con la finalidad de que Ricardo Martinelli pudiese ser investigado por otros hechos. Y es allí donde ella da los primeros pasos. Tú recordarás, había unas cartas donde pretendían invalidar o establecer que se podía invalidar la especialidad de Ricardo Martinelli, lo cual yo no comparto, porque primero que el Tratado de Extradición en su artículo 6 es muy claro y dice y está vigente. Sí, que está vigente. Dice que las decisiones que son adoptadas en razón de ese tratado son definitivas. Y dentro de esa definitividad está lo que es el principio de especialidad, que impide que Ricardo Martinelli sea enjuiciado por causas distintas a las que fue traído a Panamá, que fue el caso llamado Pinchazo. La pregunta es, Fernando, si este expediente inició antes de que Ricardo Martinelli fuera traído a Panamá, al igual que el otro expediente donde se le ha tratado de vincular, ¿por qué razón no lo pidieron? Entonces,
Una vez Ricardo Martinelli es declarado no responsable por segunda ocasión, se inicia este plan para, decimos, bueno, ya fallamos aquí, ahora vamos a tratar de enjuiciarlo por otro caso. Y se da inicio a esta investigación, pero lo más importante, y que a pesar de que yo cuestionaba que había una desigualdad, Fernando, en el tema del trato que se está dando en este proceso, porque lo que tiene que preguntarse el televidente, igual que lo pregunté ayer, ¿por qué razón la primera audiencia no fue televisada? No fue televisada. ¿Por qué se televisó esta en especial? Y se televisó porque era Ricardo Martinelli, porque el objetivo era pretender señalar que los dineros que había presentado Ricardo Martinelli eran dineros ilícitos. Lo que no sabía el tribunal y el órgano judicial es que eso no se iba a poder realizar. Y ayer, de forma muy clara, con las propias pruebas del expediente, yo demostré, uno, que todos los aportes que realizó Ricardo Martinelli para la adquisición de ese medio televisivo, impreso, impreso, eran de su pecunio, o sea, dineros que generó de su actividad comercial antes de ser presidente. Ricardo Martinelli, cuando entró a la presidencia, como hacen todos los servidores públicos, tienen la obligación, rinden una declaración de bienes. Dentro de esa declaración de bienes están declarados los plazos fijos que Ricardo Martinelli utilizó como garantía para los dineros que fueron utilizados para comprar el diario Panamá América. Entonces, como yo se lo expuse ayer, yo le dije, juez, o sea, estaríamos ante una figura de alguien que lavó su propio dinero. Sí. Es absurdo. Es absurdo, Fernando. O sea, primero que eso no encaja dentro del lavado de activos. Segundo, que utilizar tu dinero para la adquisición de algo tampoco es un delito. El detalle aquí, y lo que me gustó, Fernando, fue, si ustedes lo pudieron ver, lo publicó el Ministerio Público, cuando el fiscal Emeldo Márquez sale a dar una entrevista, los medios de comunicación le dicen, pero respóndanos algo, fiscal. Esos 11.4 millones de dólares son ilícitos. Esos 11.4 millones de dólares vinieron de contratistas del Estado. Por lo menos tres veces le preguntaron eso a los medios de comunicación. Y no contestó. Pero, y vuelvo a presentar uno de los actores de esta patraña, que es William Moore. Sí. Eso, como una persona, hermano de una fiscal, es quien logra, pues, estos acuerdos con un grupo para acusar a Ricardo Martinelli. Como lo dije el día de ayer, William Moore no era abogado de ellos. No era abogado de ellos. William Moore aparece en algún momento y entra como abogado de ellos y logra unos acuerdos. Y aquí yo creo que hay que ser puntuales en advertir que es que William Moore viene siendo cuestionado, no desde este caso, no, desde casos anteriores por su participación en la obtención de acuerdos en el Ministerio Público. Coincidentalmente hermano de Zuleika Moore. Es que no hay coincidencias. No hay coincidencia. No hay coincidencia. Aquí son cosas muy claras. Entonces, no es coincidencia que William Moore entra al expediente, logra unos acuerdos y estas personas desaparecen del expediente. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que las personas cometieron delito, porque para mí me queda muy claro... Sí, por la coacción de que venga el hermano de una de las fiscales más supuestamente aguerridas del periodo de Juan Carlos Varela, de ese oscuro periodo de la historia jurídica panameña. Y Fernando, tú dijiste algo hace un rato y yo lo planteaba el día de ayer. Solo los que han entrado en la moledora del sistema, como yo he descrito, entienden lo que es sufrir las consecuencias de un proceso de esta índole. Mucho más un proceso donde se habla de un delito de blanqueo de capitales. Y eso tiene consecuencias familiares, claro, comerciales. ¿Comerciales por qué? Porque cuando un banco te escucha que eres investigado por esto, Fernando, lo primero que hace es que te cierra las líneas de crédito, te cierra las cuentas bancarias, te cierra la tarjeta de crédito. Entonces, eso trae una consecuencia. Para un comerciante, las líneas de crédito son importantes. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes en la moledora del sistema un grupo de comerciantes. Son comerciantes importantes del país. Y estos comerciantes llega un momento, Fernando, donde valoran. Mira, yo conozco el caso de personas que han decidido declararse culpables con la finalidad de obtener una pena baja y salir de esto, Fernando, sí, a tener que pelear 6, 8 años. Entonces,
Eso para mí es lo que está pasando en el Ministerio Público. Yo conozco casos, los he visto, donde la persona dice, yo prefiero salir de esto y rehacer mi vida. Entonces tú tienes en este caso a personas que han hecho acuerdos, Fernando, que es mucho más beneficioso, porque ni siquiera son acuerdos de pena, son acuerdos de colaboración donde la persona sale totalmente del expediente. Fernando, yo conozco casos de personas que ante la presión, lo que le han dicho al Ministerio Público, señores, díganme qué es lo que ustedes quieren que diga, pues. Claro. Entonces, eso es grave. Yo como abogado, como ciudadano, te tengo que decir que eso es grave y es preocupante, porque cuando estas cuestiones pasan, tú ves que se alejan totalmente de la verdad y se concentran en tratar de darle forma a una mentira. Y en este caso, decía yo ayer en mi intervención, y lo utilizaron algunos medios, de que esto era una fábula. Sí, es una fábula porque el Ministerio Público es consciente de que los recursos de Ricardo Martinelli, mira, son tan conscientes que ni en la vista fiscal se pone en tela de duda la licitud de los dineros. Que es lo más raro de todo. Frente a esa situación, es más, todo lo que se ha vendido, los medios de comunicación, ayer decían, pero ¿y el dinero de Ricardo Martinelli de dónde salió? Señores, en el expediente está, salió de sus plazos fijos que tenía antes de ser presidente. Entonces, frente a esto, y entendiendo que el Ministerio Público, que iba a tener un problema para poder sustentar su teoría del caso dentro del expediente, se inventaron toda esta trama del 10%, de los contratistas, porque no había otra manera, Fernando. Entonces, ya está bueno, o sea, pero de verdad. Hay un delito, hay algo precedente que es el caso de los Hochi, donde el Tribunal de Cuentas dice una cosa, pero el Ministerio Público sigue como si eso no existiese. No solo el caso de los Hochi, hay otros. Como por ponerte un ejemplo, ayer decía el fiscal que Ricardo Martinelli había llamado a los dueños de la empresa Excavaciones Civiles, creo que es el nombre, y yo le dije, señores, primero que todo eso usted está diciendo es falso. El representante de Excavaciones Civiles declaró en esta investigación y explicó de forma clara que el dinero que él envió, que se utilizó para parte de la adquisición, fue un dinero que utilizaron los señores Hochi para adquirir acciones dentro de este medio. Pero no solamente lo dijo, Fernando, yo mostré ayer en mi intervención el documento del banco, donde el banco describe que esa empresa tenía una deuda por venta de asfalto con la empresa Transcaribe Trading y que al momento de pagar esa deuda, Transcaribe Trading dice, no, transfiere ese dinero a la empresa New Business para efectos de ¿qué? De acciones que quiero comprar en esa empresa. Entonces, Transcaribe Trading es una empresa que tenía el derecho a comprar acciones para participar en el negocio que quisiera. Y ojo, no es que está oculto, que es lo peor, Fernando, porque el blanqueo de capitales lleva un tema de ocultar. En este caso, la transacción comercial que aportó el banco lo dice. ¿Para qué era el pago? O sea, uno, era el pago de un asfalto que Transcaribe le había vendido a esta empresa, y cuando le iban a pagar a Transcaribe dice, mira, transfiérelo porque voy a invertir en la compra de ese medio. O sea, y te pongo el caso también del señor Nicolás Corcione. Nicolás Corcione va y rinde una declaración donde dice, mire, señores, yo fui invitado a invertir en este medio, como lo hemos dicho, hay personas que Ricardo Martinelli se invirtió. Es como si yo voy a hacer un negocio, Fernando, tú eres amigo mío, somos socios en otros negocios, te digo, Fernando, mira, ¿quieres invertir aquí? Eso no es un delito, invitar a alguien a invertir en la adquisición de algo. Bueno. Nicolás Corcione dice, me invitaron, yo invertí un dinero y yo no utilicé fondos del Estado, como se ha dicho. En el momento en que yo invertí, dice Nicolás Corcione, en ese negocio, yo tenía 4 millones en cuentas corrientes. El caso de Transcaribe, que el Tribunal de Cuentas finalmente cerró después de esa auditoría, porque todos sabemos qué pasó con las auditorías durante el periodo de Juan Carlos Varela. Entonces, Fernando, nosotros el día de ayer, de forma clara, demostramos que todos los dineros que Ricardo Martinelli utilizó para ingresar para la adquisición de ese medio fueron lícitos. Y eso el Ministerio Público no lo pudo desdecir, no lo pudo mentir. Entonces,
yo creo que frente a esta situación y lo claro del día de ayer, lo correcto es que la juez declare un sobreseimiento en favor de Ricardo Martinelli. Porque tú no puedes, Fernando, llamar a juicio a una persona en base a historias creadas y que no tienen soporte. Porque, Fernando, al final, como yo le decía a los medios, hablamos del 10%, pero la pregunta, Fernando, ¿y ese dinero dónde está? Exacto. Bueno. ¿Dónde está? Porque esa declaración que trajeron de otro expediente no forma parte de este. Entonces la pregunta es, lo que yo digo, ¿dónde está el dinero del 10%? Porque en este caso no está. En este caso no está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que hay que ser serio en ese sentido. Para mí, yo no veo manera alguna. Entendemos cómo funciona el sistema de justicia. Cuando tú ves que solo esta audiencia se hace pública, Fernando, tú sabes que hay cosas que no están bien. Y adicional a eso, Fernando, y yo no puedo cerrar sin decirlo, yo ayer le tuve que decir al tribunal que recibir dinero en una cuenta bancaria no es un delito, Fernando. El delito es recibir dinero que tú tengas o puedas prever razonablemente que venga una actividad ilícita. Y yo vi un pronunciamiento donde decía, no, es que la persona prestó su cuenta para recibir dinero. Eso no es un delito. Es entendible que frente a una actividad comercial, Fernando, donde la adquisición del medio rondaba los 34 millones de dólares, no podía una persona con interés pagar acá, otro acá, otro acá. No, había que reunir el dinero en una sola cuenta y de esa sola cuenta hacer un pago como en efecto se dio. Cuando este medio se adquirió, los dineros se recopilaron en una cuenta y de esa cuenta se hizo un cheque con el cual dos cheques con el cual se pagó a los accionistas. Claro. Eso es lo normal, eso no puede ser considerado un delito. Entonces, yo creo que eso es un llamado que hay que hacer, porque eso son precedentes nefastos que se crean. Y cuando estas situaciones se dan, después lo que traen son complicaciones a futuro, porque claro, lo que le están aplicando hoy en día a estos comerciantes, se lo pueden aplicar a otros. O sea, veámonos en ese espejo. Veámonos en ese espejo y yo, vuelvo y repito, sacar la política de la justicia. En este caso, nosotros demostramos que todos los recursos son lícitos, vienen de recursos propios, estaban declarados antes de que fuera presidente. No entendemos cómo se puede llamar a juicio en base a una fábula creada por el Ministerio Público que carece de pruebas o soporte jurídico. Luis Eduardo Camacho González, gracias por estar con nosotros.